los contratos asociativos en un principio estaban regulados, es decir, antes de la reforma del 2015, estaban regulados en la ley 19.550. Es decir, que estudiábamos en sociedades estos contratos que después de ver todos los tipos societarios, SRL, sociedad colectiva, sociedad anónima, ¿sí? Terminábamos de ver todas las sociedades, había un capítulo dentro de la Ley General de Sociedades que hablaba de contratos asociativos, y lo primero que decía es, no son sociedades, no son sujetos de derecho, ¿sí? No son personas jurídicas. Pero estaban regulados en la Ley General de Sociedades. Ahora, cuando se modificó en el 2015 y se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, se aprovechó, por supuesto, esa oportunidad, y los contratos asociativos se trasladaron, ¿sí? Con algunas modificaciones, se trasladaron ¿a dónde? Al Código Civil y Comercial de la Nación, en la parte de contratos, que es donde siempre debieron estar, porque siempre fueron contratos. Voy a ser muy reiterativa en esto, porque hace 2 semanas que venimos hablando de sociedad sujeto de derecho. Personas humanas por un lado, personas jurídicas por el otro. Y ahora voy a empezar a hablar de estos tipos de contratos asociativos que justamente no son sociedades, no son sujetos de derecho. El contrato, ustedes saben, que es un acuerdo de voluntades entre 2 o más personas, humanas o jurídicas. Bueno, vamos a ver que a través de estos contratos hay quienes, personas humanas o personas jurídicas, para hacer determinados negocios, determinadas obras, determinados emprendimientos, pueden querer asociarse a través de una de estas figuras. Como tantas veces les dijo el doc Pisani, acá estamos aprendiendo lo básico de cada instituto, y estamos aprendiendo herramientas, estamos conociendo herramientas. Después, cómo funciona en profundidad estos tipos de contratos y cada una de estas herramientas que vamos viendo, ustedes lo van a ver en cada materia respectiva. Hoy es una presentación, si bien este PowerPoint que yo les voy a subir después, está bien detallado, varias cosas están detalladas más en profundidad de lo que nosotros pretendemos que ustedes se lleven, pero para poder entender en forma general cómo funcionan estos contratos, ¿sí? Pero tenemos que, primer ejercicio de la mañana, sacarnos el chip de sociedad, sacarnos ese chip de que la sociedad es un sujeto de derecho diferente de los socios, porque ya no estamos hablando de sociedades, estamos hablando ahora de contratos, ¿sí? Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Bien, bueno. ¿Por qué no cambia? Denme un minutito que la compu hoy no me quiere hacer caso. A ver. Ya les quiero cambiar. Ahí está. Bien. Contratos asociativos. Bueno, esto es lo que yo les decía. Lo tienen ahí para que no lo tengan que anotar. Ahí los que estaban anotando, no se apuren en anotar, que todo lo que les digo está en la filmina, en el libro, y ¿saben dónde también? En el Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual no les estoy trayendo, quizás les traigo novedad, porque no lo conocen hasta ahora, pero no estoy diciendo nada que no esté escrito. Antes del 1 de agosto, entonces, para ubicarnos, estaba en la ley 19.550 y teníamos una ley 26.005, y a partir del 1 de agosto del 2015, como les decía, está en la parte de contratos. Hay un capítulo específico que se llama contratos asociativos. Y en este capítulo, en el capítulo 16, nos vamos a encontrar que tenemos una parte general de contratos asociativos, ¿sí? Dentro de contratos asociativos hay una parte general que se aplica a todos estos tipos de contrato, y además tenemos 4 tipos de contratos asociativos regulados en el Código Civil, que es negocio en participación, agrupación de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos y para qué sirve en la práctica. Bien. Vuelvo a decir, cuando nosotros estamos estudiando contratos, posiblemente, van a arrancar, como les decía, también el martes que viene, y vamos a ver diferentes contratos, posiblemente para un tipo de negocio, quizás nos sirve más de un contrato. Ustedes pueden pensar, bueno, pero para este negocio podemos hacer un contrato asociativo, o podemos hacer una sociedad, o puedo celebrar un contrato de distribución. Depende
las condiciones, las circunstancias y los que quieran las personas involucradas es la herramienta que van a poder utilizar, o el instituto jurídico que van a poder utilizar. Por eso es bueno conocerlos todos para darle el abanico de posibilidades y ver cuál les resulta mejor con lo que quieren realizar. Cuestiones a tener en cuenta. Si hay algo en el chat, me interrumpen y me lo leen, Keila o Elías, ¿sí? No hay dramas. Veo ahí que hablan, pero por las dudas. Por eso no lo puedo abrir desde acá. Bien, una cuestión a tener en cuenta, lo dice el artículo 1442, ¿a qué contratos se aplican las normas de este capítulo? Lo dice específicamente a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea sociedad. Fíjense que en estos contratos va a existir una comunidad de fin. Esto lo van a ver más en profundidad el martes, pero hay diferentes tipos de contratos si los clasificamos de acuerdo a cómo se posicionan las partes. Hay contratos, quizás son los que estamos más habituados a escuchar, que es hay una parte de un lado, otra parte del otro. Por ejemplo, un contrato de compraventa, un contrato de locación, ¿sí? De suministro. Puede ser, hay una parte de un lado y de la otra del otro. Una quiere una cosa, la otra la otra, y se hacen contraprestaciones. En este tipo de contratos asociativos, en realidad no tenemos uno de un lado y otro del otro, que incluso hasta cuando se redacta se dice, si ustedes han leído algún contrato, por ejemplo, de compra-venta, por una parte, fulano de tal, en adelante el vendedor, por la otra parte, ¿sí? Son partes contrarias de un contrato. Acá en los contratos asociativos estamos todos del mismo lado. ¿Por qué? Porque son contratos, como les dicen ahí, de colaboración, de organización, participativos. Todos queremos que nos vaya bien. A todos nos interesa que nos vaya bien. Más allá de que pueda haber incumplimientos de una parte y el código dice qué pasa si una parte incumple, etc. Pero el fin común es esta colaboración, es esa organización que los va a beneficiar a todos. Y fíjense que el código específicamente dice que no sea sociedad. Y además explica, o expresa, para que no haya ninguna duda, no se le aplican las normas de sociedades. Todo esto está en el código, todo esto está en el artículo. Se los transcribí acá de una manera quizás más sencilla de comprender. Y no son sociedades, ni se constituyen sociedades por medio de estos contratos. A ver, para que no quede ningún tipo de duda, y que no son personas jurídicas, y que no son sujetos de derecho, lo que yo les decía al principio. Es decir, este primer artículo es para imprimir y tenerlo, y que no haya duda y que no nos confundamos. ¿Por qué? Cuando yo se los estoy planteando ahora, quizás pueden decir, no me voy a confundir, porque yo sé que estoy hablando de un contrato, pero ahora vamos a ver que estos contratos asociativos tienen denominación, tienen fondo operativo, pueden tener un representante, tienen muchas figuras que si estamos desprevenidos o no estamos prestando demasiada atención, nos podemos confundir y pensar que es una sociedad o un sujeto de derecho, lo que expresamente el 1442 dice que no es. Bien. Entonces, esto para tener en cuenta. Y en las disposiciones generales, como les digo, por supuesto, se aplican a todos los contratos asociativos. Si bien tenemos algunos específicamente regulados, como los 4 que vamos a ver ahora un ratito, el principio es la libertad de formas. Es decir, pueden existir... Perdón. Sí. ¿Se aplican los elementos fundamentales de todo contrato? ¿O Sí, hay sí. por ejemplo, el 957, libertad de contratación, o es otra cosa? Sí, vos tenés, cuando tenés en el Código Civil contratos, tenés contratos, parte general, que se le aplica a todos los contratos, y parte especial. En la parte especial de contratos, el capítulo 16 es contratos asociativos. Ah, sí, ahora sí. Y O sea, pero además, tengo que aplicar la primera. claro, y además, dentro de contratos asociativos, tenés disposiciones generales a todos los contratos asociativos. Está bien. Sí, bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Entonces, en estas disposiciones generales para los contratos asociativos, las otras disposiciones generales que hablaba recién la alumna, son disposiciones generales a todos los contratos. Estos son generales a los contratos asociativos. Nos vamos a encontrar con que no hay requisito de forma, y acá
quizás pueden pensar que hay una contradicción y no la hay, porque cuando vayamos a ver cada contrato asociativo regulado, vamos a ver que hay 4 regulados, 3 de ellos sí tienen requisitos de forma. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que lo que hace el código es decir, puede haber cualquier tipo de contrato asociativo. Nosotros les regulamos 4, si quieren pueden elegir entre estos 4, pero si entre estos 4 no encuentran las personas lo que necesitan, pueden celebrar otro tipo de contratos asociativos que le vamos a aplicar las disposiciones generales, donde no va a haber requisitos de forma, por ejemplo. Bien, ahí le puse actuación en nombre común o de las partes, no voy a entrar en esto, yo les puse prácticamente casi todo lo que el código dice de estos contratos para que ustedes lo tengan, quizás explicado de una forma un poco más sencilla, pero no vamos a entrar, es para que tengan la información, ¿sí? La libertad de contenido es lo que les decía hace un rato, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos, además de los que están regulados en la sección segunda de la 2 a la 5, que son los contratos asociativos que vamos a ver en un ratito. Y ahí por eso le puse esa palabrita de joint venture, que así lo tienen en la bibliografía, porque la doctrina ha considerado que todos los contratos asociativos que no tienen nombre, es decir, que no están dentro de la sección segunda a 5, entonces son joint venture, como aventura común. Una aventura es un contrato que celebran, justamente es un contrato asociativo sin estar en estas secciones específicamente regulado, porque así el código y la ley lo permiten. Y esto es importante en cuanto a los efectos, porque vamos a ver que algunos requieren inscripción en el registro público, pero la ley específicamente dice que aunque requieren inscripción, si no se inscriben, igual siempre producen efectos entre las partes. Es decir, quienes celebramos un contrato asociativo, por más que la ley nos imponga que lo tenemos que registrar en el registro público, si es en capital va a ser la IGJ, y no lo registramos, entre nosotros va a tener efectos. Lo que ocurre es que el registro, ¿qué hace? Da oponibilidad frente a terceros. Los terceros cono le da publicidad y oponibilidad frente a terceros. Pero entre las partes siempre surten efectos. Ese efecto es importante. Y ahora vamos a ver cuáles son los contratos asociativos regulados. El primero es el negocio en participación. Y antes de empezar a hablar de todas las características y cómo está definido en el código, prefiero empezar con un ejemplo, para que empecemos a pasar la película correcta, ¿sí? Porque si no, si empezamos a leer la definición, quizás nos imaginamos otra cosa. El negocio en participación, y acá los ejemplos son tomados prestados sin consentimiento del Doc Design, porque me parecen buenísimos los ejemplos, me parece que son súper gráficos. En el negocio en participación, el ejemplo que siempre da es, o el que escuché que daba algunas veces, es cuando alguien tiene que llevar adelante. Escúchenme, no anoten. Si veo muchos anotar y digo, ¿qué están anotando? Que no estoy diciendo nada. Cuando uno tiene que llevar adelante, supónganse que yo contrato para que me vengan a hacer una refacción importante en mi casa. Entonces yo contrato a una persona que me dice, sí, yo me encargo de hacerlo. Y lo que necesito es levantar una habitación, poner el piso, pintar, todo lo que es cañerías, luz, lo que se puedan imaginar que se puede hacer a modo de construcción en un hogar o en un inmueble. Y yo contrato a una persona, ¿sí? Contrato acá, lo tengo en cámara, a Carlos Andrada, que está escuchando atentamente y no anota, muy bien. Yo lo contrato a Carlos Andrada, que me dieron una tarjeta y me dijeron que él se dedica a hacer todo este tipo de refacciones, reparaciones y construcciones en hogares. Bien, pero quizás Carlos Andrada no es el que hace todo. Quizás lo que hace él es decirle a uno, ¿vos por qué no haces la plomería? Y a otro le dice, ¿y vos por qué no haces todo lo que es electricidad? Y el otro hace los pisos, y una sociedad trae los ladrillos, y la otra trae el cemento, ¿sí? Y se darán cuenta que mucho de construcción hasta ahí llegó. Bueno, con todo lo que se pueden imaginar que necesitamos para.
Pero yo estoy contratando con Carlos Andrada. El que se está obligando conmigo y el que está tiene derecho a que yo le pague por el trabajo y tiene la obligación de hacer el trabajo correctamente como lo convenimos, es Carlos Andrada, y contrató conmigo, con Victoria Martinelli. El resto, con los cuales él se asoció para llevar adelante esta obra, se llaman partícipes y están ocultos. Yo no los conozco, yo no sé que están asociados con él. ¿Sí? Esto es completamente ilícito. Y lo que me dice la ley es, el que va a responder conmigo es Carlos Andrada. Después se tendrá, por supuesto, que ellos lo van a establecer entre el gestor, que sería Carlos, el gestor y los socios partícipes, cómo van a responder si pasa algo. Pero yo, tercero, contrato con el gestor. ¿Sí? Díganme si se entendió ahí el ejemplo. Les leo ahora lo que dice el código. La definición: realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. Esto es lo que yo les explicaba a través del ejemplo. No tiene una denominación. ¿Por qué no tiene una denominación? Porque este contrato, este negocio en participación, justamente yo no sé como tercero que existe, porque están ocultos los partícipes. Entonces, como están ocultos, si tuviese una denominación yo me entero. Entonces, por eso, esto para cuando ahora veamos los otros contratos, acá no tiene una denominación. Tampoco tiene requisitos de forma. La ley no dice si lo tienen que celebrar por instrumento público, por instrumento privado con firmas certificadas, no dice nada. Lo pueden celebrar como quieran, a través de la forma que quieran. Puede ser escrita, puede ser verbal. Y no se inscribe en el registro público tampoco. Justamente por esto, porque los terceros no nos enteramos. ¿Sí? Es un contrato que es celebrado entre el gestor y los partícipes, pero que los terceros no se enteran. Acá en la configuración, lo que les decía, pero les leo lo que dice la ley. Los terceros contraen obligaciones y derechos solo respecto del gestor, lo que yo el ejemplo que les daba recién, o de los gestores, porque puede ser que me digan, esto lo lleva adelante Carlos y Margarita, que me apareció ahí en pantalla, Carlos y Margarita. Entonces yo contrato con ellos. Si son más gestores, ahí les dicen, responden el gestor siempre responde ilimitadamente por las obligaciones, y si es más de uno, van a responder además solidariamente. Todos por el todo, para recordar que es la solidaridad, que lo deben haber visto en obligaciones, responder en forma solidaria, es que todos responden por el todo. Yo les puedo reclamar el todo a cualquiera de los dos, más allá después del derecho a repetir que tienen entre ellos. Bien, seguimos. Y acá nos aparecen los partícipes. Es la parte del negocio, lo que les explicaba, que no actúa frente a terceros. Mientras no se exteriorice la apariencia de una actuación común, el partícipe no tiene acción contra los terceros, ni estos contra él. ¿Sí? Porque todos los derechos y obligaciones van a estar vinculados entre el gestor o los gestores y el tercero con el que contratan. Fíjense que acá empezamos a ver algunas situaciones que, como les decía, podemos empezar que estamos despistados, decir, y confundir con sociedad, que no tienen nada que ver, que ya lo dije varias veces. ¿Los partícipes tienen derechos con respecto al gestor? Sí, tienen derecho con respecto al gestor. Derechos de información, derecho de acceso a la documentación relativa al negocio, la rendición de cuentas, ¿sí? Porque justamente el gestor es el que está contratando con el tercero, y el partícipe que está detrás, pero que está trabajando y está realizando su aporte, necesita información y saber de toda la operatoria. Y hay un límite a las pérdidas del partícipe que no pueden ser superiores al valor de su aporte. Como les decía, el partícipe puede llegar a realizar o realiza aportes, ya sea en dinero, ya sea con su trabajo, con materiales, y ese negocio, volvamos a decir, es un negocio, es una actividad lucrativa. Entramos en un negocio en participación para tener una ganancia, realizamos un aporte y hay un límite en cuanto a las pérdidas que no puede ser superior a lo que aporté. Bien. Y ya se me terminó, quería agregar algo más. Bueno, ese es negocio en participación. Fíjense que no tiene
denominación, no tiene forma, no se inscribe en el registro público, y quienes contratan con el gestor no van a saber de la figura del partícipe. Si saben de la figura de partícipe, ahí entra a jugar todo, bueno, cómo va a responder este partícipe, y hay toda una serie de cuestiones que no nos vamos a meter ahí, ¿sí? Hay más preguntas en el chat que veía ahí, antes de pasar a agrupaciones de colaboración. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces ahora tenemos que ver 4 contratos asociativos. Vimos 1. Vamos que llegamos. Agrupaciones de colaboración antes se conocían como, y estaban reguladas como agrupaciones de colaboración empresaria. Se le sacó la palabra empresaria y dejamos agrupaciones de colaboración. Acá de vuelta, un ejemplo antes. En la agrupación de colaboración no hay finalidad de lucro. No hay finalidad de lucro. O por lo menos en forma directa, diría, porque en forma indirecta cada uno se puede ver beneficiado, cada uno de los socios o de los asociados. Pero en forma directa no va a haber un ánimo de lucro. Y el ejemplo, tomado prestado, que me gusta, es, por ejemplo, una línea de colectivos que está, cuyo titular son diferentes sociedades. Si ustedes observan los colectivos, al costadito, dice de qué sociedades, a veces son sociedades anónimas, ¿sí? De que a quién pertenece esa línea de colectivos. Bien, imagínense que 4 personas o 4 sociedades tienen líneas de colectivos, ¿y qué necesitan los colectivos? Mantenimiento. Necesitan ir al taller, y necesitan hacerle toda una serie de revisiones. En vez de que quizás cada una de esas líneas de colectivos tenga un taller específico, ¿qué hacen? Celebran un contrato de agrupación de colaboración, o podrían celebrar un contrato de agrupación de colaboración, en donde entre todas instalan un taller que va a ser el mantenimiento de los colectivos de todas las líneas. Fíjense que ahí no hay un lucro, porque no ganan plata con eso, pero se benefician. ¿Por qué? Porque mejoran posiblemente sus ingresos o sus ganancias, porque gastan menos. Un ejemplo. Otro ejemplo, también del DOC, es fábricas de pintura que se agrupan también en estos contratos de agrupación de colaboración para para impulsar investigaciones sobre determinadas técnicas para mejorar la pintura. Entonces, en vez de que cada una de las pinturerías contrate un laboratorio que estudie, analice cómo mejorar la pigmentación de la pintura, entendería yo, entre todas contratan a uno, o entre todas arman uno, y ahí sacan los beneficios cada uno, pero que no son beneficios económicos directamente, porque no tiene ánimo de lucro este contrato. Ahora leo la definición. Las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Creo que viendo el ejemplo antes, cuando uno va a leer la definición, se puede graficar un poquito más de qué estamos hablando con estas agrupaciones de colaboración. Bien, y acá vamos viendo cómo estos contratos ya sí empiezan a tener requisitos de forma, ¿sí? El único que no tenía requisitos de forma, que no se inscribía, etc., es el primero que vimos, negocio en participación. Ahora los 3 que nos quedan van a tener requisitos de forma y se van a inscribir en el registro público. Fíjense que la forma acá solicitada es instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas notarialmente. Notarialmente, por las dudas aclaro, es ante escribano público. Y se inscriben, como ya les comenté, en el registro público. Recuerden, ahí les puse, recordar artículo 1447, que decía en la parte general que aunque no se inscriban, entre las partes surten efectos. Esto es para hacer un análisis y lectura integral de todo, que a veces estamos leyendo un artículo, nos vamos a otro y nos olvidamos lo que decía.
Y este contrato, que fíjense que tiene que ser sí o sí por escrito, porque nos exige instrumento público o instrumento privado, tiene diferentes contenidos que la propia ley, que el propio Código Civil y comercial establecen que tienen que tener. Acá también, si estamos despistados, nos podemos confundir, porque tienen muchas situaciones que, si estamos con el chip de a ver qué es parecido a qué, podemos encontrar similitudes con. Les digo, no encuentren similitudes con sociedades porque no son.